Empiezo contigo, María José. Mira, yo creo que es importantísimo que concienciemos que tenemos que ser críticos, ¿no? Y esto es complicado porque el ser crítico en momentos como, por ejemplo, cuando tú estás en descontento con una gestión de gobierno, y lo voy a poner por el caso venezolano, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos muy claros con las ideas que pensamos, o vete a cualquier país, pero a veces hay como solidaridades inmediatas, ¿no? Me voy en el caso de Estados Unidos porque tengo muchos amigos de ambos partidos. Y el tema está tan polarizado que el estar en el medio, en el centro, y darte cuenta que está mal y que no está bien, pues como que es difícil, ¿no? Porque tú, Sí. como la otra parte no satisface tus necesidades, tú solidariamente tienes que decir que sí a lo que pase. Y yo creo que aquí es la importancia de que nos volvamos más escépticos. Bienvenidos, señoras, señores, gente fea, gente bonita y gente de todo tipo, porque yo no discrimino. El señor es el que solo quiere ver gente bonita, pero yo quiero ver gente. La gente es toda bonita. Y qué manera la tuya de estar desprestigiando a la gente y diciéndole feo. Hablando de gente fea, ¿cómo está usted, señor Free? Un poquito más viejo que la última vez que nos vimos. Sí, me estás preocupando. ¿Qué pasa? Tienes que hacerte un cortecito de cabello. El invierno no te está dando bien, Es hermano. invierno, viejo. Esta no es época de estar cortándose el cabello. Más bien hay que crecer más porque hace frío. No, Hoy volvió a caer nieve. Llevamos 4 días ya en no las te 2 pueden últimas crecer el semanas de invierno. cabello, señor Freak. No discrimine. Mira, la pregunta de siempre. ¿Qué estamos haciendo hoy? Mira, hoy vamos a hablar de un tema. Yo creo que este tema es, en cierta forma, una secuela de un tema que tuvimos hace 2 episodios más o menos. Ok. Bueno, 3 episodios, porque el último episodio antes de el que salió hoy eran 2 partes. Y en ese tema hablábamos sobre la duda como la base del pensamiento crítico. Ok. Este tema es una especie de secuencia de ese. Y en parte, tengo que decirlo, ese día vamos a grabar con nuestra invitada de hoy. Lamentablemente, ella se enfermó ese día, quería gripe y por supuesto pues no puede grabar. Y entonces nosotros estamos más que felices de tener la oportunidad de tenerla de nuevo aquí. A ver, ¿qué Vas me a, ibas a decir? no, vas a decir tu frase de siempre. Estoy Dila, dila. tratando de evitar. Dale, dila, por favor, para Es una llamar. invitada muy especial. Ajá, sí. Y ella, bueno, además, y el tema es muy interesante. El tema de hoy es bien interesante. El tema de hoy es sobre la información y sobre el sesgo de confirmación en las cámaras de eco. Y tenemos la suerte, la dicha La de, fortuna. ¿cómo? La fortuna también. La fortuna, sí, de tener a nuestra queridísima Marijó Martínez, que es periodista, hace más de 20 años periodista de investigación, está actualmente residenciada en México y desde México sigue América Latina y el mundo. Y bueno, qué menos que ella que se maneja en los medios de comunicación para hablar sobre este tema. Así que bienvenida, Marijó, Bienvenida. bienvenida a la Mer con todo. Por fin se nos dio, por fin. No, pues yo más que honrada y súper feliz de poder compartir en este espacio con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento pues con mucho honor de estar aquí y pues muy a la expectativa de lo que vamos a analizar, ¿no? Porque creo que este tema, chicos, no sé si coinciden conmigo, creo que puede ser interesante, pero creo que se lo tenemos que desmenuzar a las personas y dárselo así. Sí, sí, de a poquito, sí, sí. De a poquito para que entiendan la preocupación compartida que tenemos. Pero muchísimas gracias por permitirme estar aquí y un honor No, compartir con su audiencia. Déjenme decirles que los que están preocupados son ustedes dos. Yo siempre tengo un muy buen filtro con mi información, que es mi sí. algoritmo de TikTok. Él no me miente. Él me manda lo que yo necesito escuchar y eso es real. Tú sabes que yo le mando, perdón, yo no.
producción le manda preguntas a Julián y Julián busca las respuestas en TikTok. Esa es la forma ¿Qué es lo que pasa? Que yo que prepara solía su... preguntarle a ChatGPT y curiosamente responde de verdad y a veces las respuestas no me gustaban. Entonces yo le pregunto a TikTok y me da respuestas que se Que si te gustan. alinean más con mis gustos. Entonces, TikTok, Perfecto. ¿ves? Eso es perfecto para el día de hoy. Mira, Mario, una de las razones por las que se nos ocurrió a nosotros hablar de este tema, y que me imagino que la tocaremos, ¿no? Pero es que hay tanta información, lo decíamos en el episodio sobre el pensamiento crítico, hay tanta información, pero hay muy poco conocimiento. Y en una época donde se supone que la información corre tan rápido y que está tan disponible, parece que el momento, la capacidad de detenernos un poco y de tratar de corroborar lo que estamos consumiendo como información, no pasa por ningún análisis serio, sino por cómo nos vamos sintiendo de acuerdo a lo que estamos consumiendo, por ponerlo de alguna manera. Y eso es lo que llamamos el sesgo de confirmación en las cámaras de eco. Pero antes de que entremos en ese tema y entremos a hablar mal de Instagram, digo, no de Instagram, de Twitter, de X, vamos a, ¿qué significa eso? ¿Qué es el sesgo de confirmación? Pues creo que hay que poner en contexto a las personas un poco para que lo entiendan. Si prestaron atención a lo que dijo Julián al principio, es muy interesante porque nos dio pistas claramente de qué significa esto de las cámaras de eco y los sesgos de información, ¿no? Cuando yo entro a redes sociales, primero con este afán de dopamina, porque es así alimentar nuestra dopamina después de un día cansado o de ver estoy aburrido, y me voy a meter a las redes sociales para tratar de conseguir información, pues suele, lo que el estándar es, o lo que suele ocurrir es que siempre la red social te va a mostrar la información que está alineada con lo que aparentemente son tus gustos o con lo que tú has buscado en las últimas horas, porque a veces investigaste algo y no necesariamente tiene que ver con algo que te gusta, pero Sí. eso lo está leyendo la red social y termina dándote información, estoy segura, las personas que nos ven, bueno, termina dándote información del par de zapatos que estabas buscando o de pronto del contenido que estabas revisando porque, no sé, estás buscando empleo, cualquier información que está relacionada con lo que estabas consumiendo, digamos, en instantes o previo a entrar a esa red social. Y eso te hace que entres en una burbuja en la que solamente vas a ver esa información y vas a ver ese contenido, lo que te hace validar parte de tus ideas, tus opiniones y lo que crees, ¿no? ¿Y por qué lo digo validar? Me voy un poco más allá. Porque si estás consumiendo contenido político, por ejemplo, o ideas que te preocupan de distintas ideologías, pues te va a salir ese contenido que está consono con lo que tú estás pensando. Y pues en ese momento, ¿cuál es el criterio de decir, oye, no estoy equivocada? Esta persona coincide conmigo, ¿no? Yo hago el ejercicio, porque hago el ejercicio con ustedes, me meto en una red social y digo, esto tiene que ver, claro, sí, se parece a lo que yo pienso, a lo que yo digo, ¿no? ¿Y qué nos hace eso? Pues que nuestra visión es simplemente el efecto de un espejo, como si yo me pusiera un espejo al frente y alguien me está replicando lo que yo digo y pues digo, pues no estoy errada, estoy muy bien. Lo que yo pienso es adecuado. Y creo que Sí. es importante tenerlo a la mano y tener como conciencia. Hay estos términos académicos que a veces siento que pueden ser aburridos para el común, pero sí es importante tenerlo y es alfabetizarnos digitalmente. O sea, tener conciencia de cuando estamos entrando y estamos manipulando una red social, cómo eso puede impactar, porque eso hace que yo vea el mundo desde un punto de vista solamente, en el que sin proponérmelo, termino incluso invalidando otras ideas que son diferentes a las mías. Y si eso lo llevamos, Julián y Carlos, a otros temas, por ejemplo, durante una elección, durante temas controversiales de coyuntura, pues hace que yo tenga menos tolerancia hacia el otro, menos tolerancia. Y los niveles de intolerancia, de pronto uno dice la palabra y la gente lo escucha,
pero los niveles de intolerancia terminan traduciéndose en noticias muy trágicas. Sí. Y lo más trágico a veces es cuando eso se traduce en el crecimiento de los regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que tengamos a la mano estos conceptos que pueden sonar muy académicos, pero no es más, mi gente buena, como a mí me gusta decirle a la gente, no es más que entender que los algoritmos controlan nuestras vidas, nuestras conductas y que nosotros tenemos que aprender a ser responsables en el consumo de esas redes sociales para que ese contenido no controle totalmente lo que llego a pensar, sentir o decir. Mm. Es decir, usted tiene que hacer como las de cera Cruz Verde. No controles mi así funciona mi cerebro. Pero usted, que lleva 9 minutos escuchándonos, Mm. déjeme darle un tip, el tip de Julián Rangel para que, las redes sociales y los algoritmos no lo controlen. Usted tiene que apuntar a ser una persona con déficit de atención, como soy yo. Porque mi algoritmo no se pone de acuerdo tampoco nunca, porque un día me da por los aliens, otro día veo lo de Israel, el siguiente día veo qué pasó con la otra gente, y el algoritmo se vuelve loco y un día me pone unos, otro día me pone otros y nunca se pone de acuerdo, porque Nunca yo, sabe por dónde vas. exacto, depende de donde yo me levante. Veo autos, veo fútbol y de pronto payasitos. Porque uno siempre busca ni fu ni fa de vez en cuando en TikTok. Entonces, ese es mi consejo para usted. Sorprenda al algoritmo. ¿Qué le puso esto? No, váyase por el lado contrario. Para que el algoritmo diga, pero este cabece, ¿qué está haciendo? Y ahí usted tiene el control. Sí, O un arroz con mango en su algoritmo de información. sí, Carlos, sí. ¿cómo controlas tú este problema de No, que el algoritmo te va llevando por tu pensamiento filosófico? A ti te pone por vainas de Nietzsche y los griegos propagandeando. no, yo mi alarma es cuando estoy de acuerdo con todo lo que leo. Porque Había un filósofo que decía, cuando todo lo que tú piensas es lo que estás viendo, es hora de empezar a cuestionarte. Yo comparo estos temas de las cámaras de eco y el sesgo de confirmación, yo los comparo con el libro del Quijote de la Mancha. ok, El Quijote de la Mancha vivía su propia burbuja. O sea, lo que para él eran molinos, lo que para los demás eran molinos, para él eran gigantes. Él vivía en la fantasía del caballero armado que iba a rescatar a una damisela en apuros. Y su única conexión con tierra, que era Sancho Panza, le seguía la corriente. Sancho Panza era su algoritmo. era él no, sí, era su eco, su cámara de eco. Entonces, como él no aceptaba crítica a la información que ya tenía, y su única posibilidad de crítica era Sancho Panza, que le seguía las corrientes. Fíjate, en el libro Sancho Panza, pues es el sirviente de Don Quijote, que no tiene la capacidad, no moral, sino la capacidad de autoridad para poder llevarle la contraria a su señor. Este, Eso para mí es precisamente la cámara de eco y el sesgo de confirmación. Todo lo que yo quiero por deseo mío que sea de alguna manera, lo voy confirmando con las cosas que voy leyendo. Y a la gente que voy leyendo es la misma gente que está de acuerdo conmigo. Y cuando la gente no está de acuerdo conmigo, yo rechazo esa opinión como una opinión, no, ni siquiera como una opinión contraria a lo que yo creo, sino una opinión contraria a mí, mi causa y mis creencias. Eso lo vemos mucho, lo vemos en el caso de Venezuela, los tres somos venezolanos, y lo vemos, esto es el día a día de Twitter. Si tú dices algo que de alguna manera pueda ser percibido contra un cierto candidato o una cierta figura pública, inmediatamente la gente te tacha de ser del otro bando. Eres un anti. Es decir, Este, Carlos constantemente lo tachan de ser del otro bando. a mí, Bueno, hay oye, no muchos me han dicho bandos, eso. hay No me han varios dicho eso. bandos, hay que ver cuáles, ¿no? Hay varios bandos, Hay sí. Mira, muchos. ¿qué letra, Ese- qué letra eres tú, Carlos? yo soy del ¿Con cuál te bando que no, identificas? yo soy del bando de los que no nos conformamos con nada. Yo los critico a todos. Yo soy un criticón, ¿cómo se llama? De libre albedrío. Yo los critico a todos por igual, no le tengo diferencia. No, mira, yo lo que pasa,
En ese tema, en el tema de la política, también aquí en Estados Unidos lo vivimos, lo estamos viviendo también en Estados Unidos, es el tema de o eres de uno o eres de otro. En Estados Unidos se vive entre republicanos y demócratas, ahora entre MAGA y no MAGA o anti-MAGA. En Venezuela antes eran adecos y copellanos, pero había el MAS, había el MRI, Pero esa cosa. había, bueno, sí, el chiripero en algún momento. Pero la cuestión está en que estas polaridades, ¿no? O sea, tienes estos polos opuestos, chavismo o la oposición, pero la oposición tiene que ser esta oposición porque la otra oposición no es la oposición, sino es la oposición falsa, porque la única oposición verdadera es la mía. Y entonces, si tú no perteneces a mi tipo de oposición, entonces eres del bando del chavismo. En Estados Unidos, o eres MAGA o estás en contra de Trump. Entonces, y llegamos a utilizar. Yo sabía que yo no iba a poder evitar hablar de política en este episodio, pero es que yo yo lo veo y me asusta, porque llegamos a utilizar incluso lenguaje el lenguaje que ya hemos escuchado en Venezuela con el chavismo. O sea, o tienes que, o estás, o es que no lo dejan gobernar, odian a este o aquel. Es el mismo lenguaje divisorio entre uno y otro. Y lo que pasa es que mientras más nos vamos encerrando en eh, nuestras cámaras de eco y mientras las personas con las que nos estamos desarrollando más reafirman lo que nosotros ya creemos, nos es mucho más difícil cambiar de opinión y tener por lo menos, yo no digo que la gente no tenga un ojo crítico, yo no digo que no, pero nuestra capacidad de pensamiento crítico se ve disminuida porque nosotros queremos ver las cosas de cierta manera, no porque las cosas son de tal manera, sino porque queremos que sean así. Básicamente, Yo creo que una de las cosas, ay, perdón, Julio. no, que básicamente todo lo que Carlos quiso decir es, yo dije que mi mecanismo es confundir al algoritmo. Carlos está diciendo que básicamente como su vida digital se ha creado en Twitter, él en un soberano peo con la información que tiene enfrente, esa información está mal, está dentro de su burbuja y tiene que pelear con algo. Entonces tu mecanismo de defensa es contra todo eso es básicamente, si estoy de acuerdo, algo estoy haciendo mal, tengo que pelear con algo, ¿correcto? Una cosa, por lo menos, Más o menos. cuestiónatelo. A ver, María José, nos ibas a Pero me decir. encanta el doble rol de Julián porque además de ser co-host, es también como esa persona que tú ves, ¿no? Te falta hacer el lenguaje de El señas traductor, sí, sí, de sí. Déjame todo lo que Carlos dice, porque se nos pone muy técnico el muchacho y se nos pierde la conversación. No, pero sabes que yo te escuchaba y una de las cosas que más me resonaba es que el peligro de eso es la deshumanización del otro o de la otra. Entonces, yo te invalido a tal punto que creo que tengo que acabar contigo. O sea, tú no tienes que ser escuchado, tú no puedes Sí. expresarte, tú no puedes existir, ¿no? Y es una cosa que es muy grave porque no solo afecta en la política, afecta en todo. Si ustedes analizan en el caso de, por ejemplo, niñas, niños, adolescentes, vean estas comunidades que recién hemos descubierto que son los incels, ¿no? Que son Ujú. estos jóvenes que se sienten como ignorados por el sistema y se han refugiado a través de comunidades online donde hablan igual, donde tienen términos igual, donde califican a ciertas niñas que ellos consideran que no van a llegar a ellas, ¿no? Es parte de esta cultura. Y ahí sucede lo mismo, esta cámara de eco, ¿no? O sea, cómo este fenómeno se repercute en distintos ámbitos y cómo puede ser tan peligroso el hecho de no tener un control sobre lo que dictan los algoritmos. Y aquí la Mm. responsabilidad de las es súper importante el papel, el rol que tienen las empresas que no lo quieren asumir, pero que hacen millones de dólares, millones de dinero a costa de nosotros. Sí, Y vamos a seguir haciéndolo porque es que ya todos estamos envueltos en el tema de las redes. sí. Pero la verdad es la responsabilidad de las grandes empresas que a través de los datos, de nuestras emociones, de los sentimientos, están haciendo miles de dinero, ¿no?
Y entonces Claro. lo ves tanto en lo político como el ejemplo que dabas, Carlos, como en lo social, ¿no? Hay una Ujú. serie que ustedes pueden ver en Netflix que se llama Adolescente y explica esto que les digo del incel, pero así también lo ves con los grupos de extrema derecha en Alemania o en Europa que están Mm, surgiendo, los nuevos Vox en grupos España. neonazis o sí. distintos grupos que se están dando, ¿no? Diferentes que se van quedando en esta cámara de eco porque replican su propio contenido, porque yo tengo la razón, o incluso si nos vamos más allá en lo que en la guerra entre el conflicto Ucrania y Rusia, o incluso la guerra en Gaza, ¿no? Se van replicando y se van creando. O sea, vemos esta gran, por eso insisto, la gran responsabilidad de las redes sociales, de figuras como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, o sea, solo por mencionar algunos, que no es casualidad, mi gente buena y mis amigos queridos, que son los que se están reuniendo a cada rato con Donald Trump en la Casa Sí, Blanca. O sea, sí, desde sí, el sí. 20 de enero los estamos viendo allí, ¿no? Y lo estamos viendo, recién llegaba una cena especial para el príncipe de Arabia Saudita en la noche y estaban ahí. O sea, hablo de lo que les estoy hablando y esto puede sonar muy teoría conspirativa. No, 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 estoy hablando de el poder detrás del poder, ¿no? Esto es lo Exactamente. que Sí. tenemos que mirar y este poder lo tienen las que no quieren asumir responsabilidades. Ellas quieren hacer dinero y no les gusta asumir responsabilidades. Aquí voy a saltar en algo, porque si bien hay temas que nunca se han hablado, se han conversado, porque la información antes no era tan abierta como ahora, correcta o incorrecta, pero es más abierta, es cierto que esto no es nuevo. El sesgo de información y la manipulación por algoritmo antes lo hacían diferente. Justo estaban hablando ustedes y me acordé, hace unos años había, bueno, estamos hablando del principio de los 2000, hubo un sketch muy bueno de Saturday Night Live que se burlaba un poco de los infomerciales de la madrugada que te vendían Xanax, que hubo la gran pandemia, Ujú. el problema ese de adicción a Xanax, que te decían básicamente era como que estás cansado, te acuestas a dormir en la noche y te levantas por la mañana, necesitas Xanax. Sí, 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 sí. Eso siempre ha existido, digamos, la manipulación, especialmente por la parte económica, y eran las grandes televisoras las que ponían los presidentes. ¿Qué pasó en esta nueva era que tenemos ahora? Es que ahora son los magnates de las redes sociales que controlan toda esta información que damos de gratis, porque usted cuando le da a aceptar y agregar las condiciones de uso de Instagram, que es gratis, y Facebook, que es gratis, y TikTok, no se metan con TikTok, que también es gratis, este, Que usted casi no, lo perdemos. usted no está recibiendo nada gratis, usted está cambiando eso por sus datos, por su información. Sí. Creo que hay un episodio de Black Mirror donde explican que uno se vuelve el currency. La actual moneda más importante en el mundo no es el Bitcoin, son los datos de las Son personas los Son los datos, sí, sí, datos, sí. en los nuestros que usted Sí, datos, está. así es. sí, sí. Entonces, primero entender que esto es una problemática que ya que existe hace un montón de tiempo, pero que actualmente la explosión de la información, del Internet, de la inteligencia artificial, porque, hey, otra cosa, la misma inteligencia artificial muchas veces te da datos equivocados porque interpreta lo que tú quieres Lo escuchar. que tú quieres saber, sí, sí, Entonces, sí. por ahí el tener el pensamiento crítico es algo que se ha perdido. Primero, el sistema educativo está dañado. Eso es algo que para empezar por ahí deberíamos empezar a cambiar ello. Porque es recibir información porque sí. Y ya estamos moldeados desde que éramos pequeños. Historia, ciencia, no sé qué. Aprendes de esto y repítelo. Pero alguna vez te dijeron, confírmame que eso que está en ese libro es correcto. Hey, en el libro de Baldor hay un error. ¿Cuál es? No sé. Sé que hay un error. Sí, Y sí. en algunos otros libros hay errores históricos con información. Y la historia, como se dice, es de quien la cuenta. Hay entre un libro y otro hay información que no pega. Yo me llevo una gran sorpresa porque, por ejemplo, nosotros como venezolanos tenemos una imagen de Bolívar como, Mm. wow, viajen a Perú y hagan una visita a algún museo histórico y vean Mm. quién era Bolívar para ellos y qué representó para ellos. Y no significa que sea incorrecto, es que nosotros recibimos una parte de la información. Nuestra burbuja era Nuestra lectura es distinta, sí. exactamente la de ellos. Entonces, por ahí esto es algo que siempre ha existido, solo que ahora pasa tan rápido y el mundo va tan rápido con el tema de las redes sociales que lo podemos notar un poquito más, pero en notarlo, nuestro algoritmo puede estar hablando de sesgos solamente y estamos dando vueltas sobre el mismo tema, pero no vamos a impactar a nadie. Entonces,
La pregunta con esto es, si siempre ha existido, ahora se ha exacerbado y controla todo nuestro alrededor, porque es que ahora no es siquiera que estamos buscándolo, sino que ya el teléfono te escucha, porque hay muchas cosas que Sí, no me sí, sí, sí. salen sin yo buscarlas. Sí. ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer para mitigar un poco este efecto de que los algoritmos controlen lo que vemos, lo que consumimos y por ende nos tengan en una burbuja? Empiezo contigo, María José. Mira, yo creo que es importantísimo que concienciemos que tenemos que ser críticos, ¿no? Y esto es complicado porque el ser crítico en momentos como, por ejemplo, cuando tú estás en descontento con una gestión de gobierno, y lo voy a poner por el caso venezolano, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos muy claros con las ideas que pensamos, o vete a cualquier país, pero a veces hay como solidaridades inmediatas, ¿no? Me voy en el caso de Estados Unidos porque tengo muchos amigos de ambos partidos. Y el tema está tan polarizado que el estar en el medio, en el centro, y darte cuenta que está mal y que no está bien, pues como que es difícil, ¿no? Porque tú, Sí. como la otra parte no satisface tus necesidades, tú solidariamente tienes que decir que sí a lo que pase. Y yo creo que aquí es la importancia de que nos volvamos más escépticos. Es decir, yo siempre cuando informo a la gente le digo, yo tengo mi compromiso de informarte de la mejor manera posible porque mi credibilidad está en juego. Así que no te voy a decir algo que no sea verdad. Pero además de eso, yo quiero que tú verifiques lo que yo te digo. Yo siempre se lo digo a la gente en redes sociales. Necesito que verifiques y confirmes. Y eso creo que tiene que ser el trabajo de todos y de todas. O sea, no simplemente conformarnos con recibir una información o con quedarnos con que esta persona lo dijo así, sino que debemos nosotros indagar y es una batalla, ¿no? Sucede más con personas de determinadas edades. Ah, mira lo que es verdad, está sucediendo esto. Sí, sí, sí. Es verdad que esto, no, o sea, pero calma, Las vamos a famosas investigar. tías de WhatsApp Sí, que vamos a no. Sí. investigar, vamos a revisar, ¿no? Y creo que en esta sobreinformación es como que no, tenemos que tomarnos un tiempo, esto ya no sé si se vale como una recomendación. O sea, que las recomendaciones uno las pone allí y si la gente las quiere tomar, bueno. Mm, Pero es como sentarte a pensar antes de compartir. Espera, la reactividad con la que siempre estamos, la emocionalidad, porque es que esto mueve las emociones, los sentimientos. Algo pasó, sí. o sea, y es obvio que si un hecho es notoriamente noticioso o polémico, uno, pues obviamente, ¿no? El cerebro va, Inmediatamente. Sí, va a sí, sí. conectar con las emociones. Pero creo que tenemos que hacer un ejercicio de ser críticos y de sentarnos a pensar por lo menos tómese 2, 3 segundos antes que estoy recibiendo como información, antes de yo compartirlo y antes de saber si exactamente es así. Y sobre todo es importantísimo porque con el auge y el crecimiento que tiene y va a seguir teniendo la inteligencia artificial, la manipulación es tremenda. O sea, es tremenda. Se inventan personajes, se sustituyen voces, se Sí, crean realidades que no son reales, ¿no? Y esto sí, es sí. muy peligroso, porque vivimos unos tiempos donde la verdad realmente es la que está sacrificada. La verdad hoy está contra la pared. Esos son los tiempos que vivimos, los tiempos de la posverdad. Y hay Sí, distintas verdades, la verdad verdadera, la verdad procesada, tu verdad, mi verdad, la verdad de él. ¿Y cuál es la verdad verdadera? ¿Cuál es la verdad sí. real? Ah, no, La objetiva. Sí, sí. todas son válidas y todas coexisten. Y dentro de esa lucha de verdades es necesario que tomemos conciencia de cuál es nuestro papel, nuestro rol y cómo nosotros contribuimos a fortalecer o no esa verdad. ¿Sabes? Ese trabajo creo que es importante que lo hagamos desde la ciudadanía consciente. No solamente irnos desde la reactividad y la emocionalidad de masticar todo lo que me dan. O sea, como cuando llega un momento claro, sí, me gusta la hamburguesa, es comida chatarra, pero me hace feliz, pero ya va. Ya estoy claro que es una comida chatarra y me va a hacer daño. ¿Ok? No es lo que me Claro. conviene. O sea, estar claro, no seguir consumiendo por consumiendo. O sea, es un trabajo y creo que espacios como este, que puede sonar qué tema tan complicado, tan académico. No, tenemos que sentarnos a reflexionar
sobre cómo esto impacta incluso en nuestras decisiones. Cómo yo termino comprando algo, cómo yo termino seduciéndome por un candidato, por una idea. Y por favor, tenemos el mensaje, lo tenemos algo más claro. No quiero que Ujú. esto se pase. Los regímenes se aprovechan de esto. O sea, crean literal Sí, 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 sí. laboratorios. O sea, desde Sí, sí. Rusia se demostró cómo manipuló en las elecciones. Esto es un tema que es muy controversial y esto no le gusta mucho a los seguidores del presidente Donald Trump, pero sí está claro que Rusia ha intervenido. Y no Sí. solamente lo ha hecho en Estados Unidos, lo hizo en España, lo ha hecho en Venezuela, granjas Sí. digitales que han creado contenido para eso. Entonces, estamos a merced. Yo creo que no podemos seguir estando a merced de ser manipulados y manipulables. Pero bueno, es digamos como lo que lidia el pueblo, ¿no? Pan y circo. Hoy el pan y circo son los algoritmos y lo que nos muestran en redes sociales. Pero fíjate una cosa, o una, mejor dicho, una pregunta. Porque Ya va, el gran. ya va. Dímelo, Usted no ha dímelo. respondido a la pregunta que yo hice. Sí, sí, la respondí. Dije que teníamos No, que no. ser Carlos, conscientes, Carlos. críticos. Ah, Carlos, perdón. Ah, Carlos no la ¿cuál fue tu respondió. pregunta? ¿Ve? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos no hacer? ¿Qué Ah, recomendaciones? ¿O qué ¿Qué podemos hacer hacer ante para este escenario? darle un offset, así que a ti que te gusta el Spanglish, para mitigar los efectos de estos sesgos de información, de las burbujas donde te meten? Mira, yo creo que lo primero, o sea, por lo menos te voy a decir lo que yo hago. Ujú. Lo que yo hago es buscar distintas opiniones sobre el mismo tema. O sea, no aceptar que porque a mí me gustó la opinión de tal persona, esa persona, o porque a mí no me gusta tal persona, su opinión no es válida. Eso yo creo que es la primera barrera que hay que sobrepasar. Porque, como te digo, vivimos en un mundo polarizado, nosotros estamos polarizados. Cualquiera que nosotros percibimos que está de nuestro lado, tendemos a creerlos casi ciegamente. Y aquellos que están del otro lado, tendemos a descreditarlos casi ciegamente. Y a veces la verdad está en el medio. O sea, la verdad es la verdad no está ni en lo que yo creo ni en lo que ellos creen, sino en algún punto medio. Este, el, lo decía yo creo en otro episodio, el tema de la inteligencia artificial ahora. O sea, uno no debería aceptar información de inteligencia artificial sin solicitar fuentes. O sea, si no hay una fuente, entonces No hay un pon- chorrito sí. de Si, si- información, me refiero. si no tienes una fuente de información, ponlo en el estacionamiento, estaciona eso, ponlo en una zona aparte donde diga información no corroborada. Y si después vuelves y esa información la puedes corroborar, entonces bien. Y si no la puedes corroborar, entonces no la tomes en cuenta. Porque, y lo que decía manejó, toma el tiempo, tómate el tiempo de analizar la información. De hecho, tú y yo lo hacemos, Julián, porque en el podcast. De hecho, hay cosas que han salido con información y que nosotros a propósito no las tratamos de forma inmediata porque queremos esperar a ver cuál es la información y qué es lo que no solamente el impacto Bueno, del batazo, sino. lo que pasa es que nosotros vamos por encima de las olas de información. Sí. Nosotros tenemos cosas más interesantes que hablar. No, sí es verdad que una cosa que nos pusimos de acuerdo con Carlos era no entrar en esa dinámica de qué es lo último que está pasando para conversar, porque Sí. puedes caer en ese error de estar en una burbuja de información y ser partícipe de eso que es fomentar una narrativa específica. Entiendo que ustedes dos concuerdan que el tema de tener un pensamiento crítico, el de cuestionarse las cosas. Entonces, me recuerda un poco lo que estábamos hablando del problema del sistema educativo. Neil de Tyson, no me acuerdo el otro nombre, DeGrasse Tyson. de Grace Tyson, él decía que lo más triste para él es ir a colegios y darse cuenta la diferencia que hay entre los niños de elementary y los niños de high school. Que los niños de Ujú. elementary, cuando él entra y dice, ¿tienen alguna pregunta? Todos los niños levantan la mano. La curiosidad que existe en los niños porque no aceptan la información y él le explica y ellos preguntan por qué y cómo funciona. En cambio, en el high school ni siquiera levantan la mano porque ya es tanta información de la que han recibido que están adormecidos y acostumbrados a que lo que yo te digo es cierto.
Entonces, es un poco de desarrollar el pensamiento crítico, pero mantener esa curiosidad un poco infantil de yo quiero saber el porqué, la raíz de esto. Entonces, usted que me está escuchando ahí, que está viendo nosotros, es, siga ¿cómo le llamamos nosotros? A la fórmula de Alamer. Eso significa empiece por el principio. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿De qué vamos a hablar, Carlos? Él me dice de qué vamos a hablar y yo le pregunto, le digo que me dé una explicación. Hoy lo hicimos con María José. Mm, Parta desde un punto inicial. Oye, que hay una sí. guerra. Bueno, ¿por qué empezó esta guerra? ¿Quién le tiró la primera piedra? ¿Y qué es lo que piensa uno y qué es lo que piensa el otro? Y yo le agregaría, con el tema de la información, especialmente la que polariza a las personas, política, guerras, bandos, no necesariamente usted tiene que tomar un bando. Mm, Puede estar en el medio, como dijo María José, o ni siquiera tener una opinión, porque si está investigando y el tema le aburre, es preferible ujú. que quede calladito y no ponga un tweet Sí, o no, sí. o no le dé like a algo que va a fomentar otras cosas. No todo el tiempo tenemos que participar, así esté de moda. Te estoy hablando a ti, la que decía cosas de, ¿cómo se llama eso? De las inyecciones en, en Clubhouse, la que pretendía saber del COVID. Tú sabes, yo aquí pasando mis recibos de las cosas que me aguanté mucho tiempo y Carlos no me dejaba decir. Ajá. Justo en el episodio pasado hablábamos de que en este podcast no nos gusta meternos con la gente, pero viene Julián a, No, yo a no me echarlo por meto con tierra. la gente, no, yo no me meto, simplemente les recuerdo de sus problemas. Mira, hay una cosa interesante en todo este tema, y es que nosotros tendemos, quizás por una cuestión de sentimiento o de autoidentidad, pero tendemos a identificarnos con las cosas que conocemos y que decimos. Yo creo que por eso es tan difícil salir de esas cámaras de eco, porque es como que si nos está sobando el ego de yo sé sobre esto. Yo no te puedo decir cuántas veces, yo no siquiera sé porque todavía tengo Twitter, pero bueno, pero las veces que a mí me han dicho, o sea, me han mandado un artículo diciendo, para decirme que lo que yo estaba diciendo no era verdad, y resulta que el artículo no, ni siquiera lo leyeron, porque el artículo está diciendo, está Se precisamente valida. verificando la información, sí. No siempre, o sea, yo creo que hay que tener el valor de decir, oye, mira, estaba equivocado. Gracias por la corrección. Y sin necesidad de casarte con la información. Lo que a mí me parece es algo que hablábamos en el episodio anterior y es el tema de la dopamina, lo decía Marijo cuando estábamos comenzando. Se convierte en la necesidad que tenemos, y en el caso venezolano es bien particular, porque para la oposición venezolana, sea del sabor que sea, estamos necesitados de esperanza. O sea, necesitamos creer que todavía hay esperanza. Incluso los más negativistas necesitan creer que todavía hay esperanza, aunque ellos no la vean por 20 años más. Pero todos necesitamos creer que el país puede mejorar. Y entonces cuando uno está en ese tipo de necesidad o está pasando ese tipo de hambre, cualquier cosa que te alimente la esperanza, la abrazas como si fuera el último clavo caliente. Y Carlos para quiso decir nosotros, Carlos quiso decir ahí que en tiempos de guerra cualquier huequito es trinchera. Lo que yo entendí. eso pareciera, pero no es. Ese es el tema. Porque a veces las trincheras tienen trampa y te puede explotar ahí. El tema, Pero que te ah, exploten de vez en cuando no es yo rico. sabía que sí, no Así sé, es que yo mantengo a Carlos para que el algoritmo no tú- lo tenga en la tú- burbuja. Yo lo tengo siempre pensando que lo voy a joder, pero dijo, perdón, Carlos, sigue, sigue. No te molesto. No, no, no. No. Es que Carlos se ríe tanto que pierde la idea, ya no sabe ni dónde sí, está. no, ya se me fue. Ese es mi No, trabajo en el podcast. sí, su trabajo es Distraerlo, distraerme, distraerlo. para que nunca acabe una idea. Sí. Pero es eso, es que estamos tan necesitados de una palabra de esperanza, estamos anhelando algo positivo, porque tenemos 26 años en este plan. Y es palo tras palo, tras palo, tras palo, y no vemos cuándo coño vamos a salir de esto. Entonces estamos desesperados, es verdad. Pero la desesperación no es amiga de nadie. La desesperación no es amiga de nadie y no nos permite pensar.
eh, con 4 dedos de frente. Entonces, de eso se trata precisamente este tipo de... Es el episodio en el que hablábamos de la duda. O sea, la duda, que decíamos, significa dos caminos. O sea, la verdad no tiene un solo camino, la verdad pueden ser dos verdades distintas. Entonces, ¿cuál es la verdad objetiva y cuál es la verdad que yo quiero que sea? A veces coinciden, pero a veces no coinciden y hay que tener la valentía de asumir que la verdad no es lo que yo esperaba que fuera. Que cuando ganó Chávez yo esperaba que perdiera, pero mira, ganó Chávez, tenemos 26 años en esto. Lo digo, me acuerdo exactamente el día porque estaba con unos amigos míos y le dije, 5 años de este tipo. 26 años después todavía seguimos viendo las consecuencias. Entonces, eso, hay que ser un poco más crítico con uno mismo y con las cosas que uno pretende conocer y aceptar que otra gente no esté de acuerdo con nosotros. Hay gente que adora a María Corina Machado, hay gente que no, hay gente que le da igual, hay gente que la critica y hay gente que la alaba, hay gente que no le permite a nadie que la critique. No, compañero, pero si eso fue esas son las aguas que nos trajeron a estos lodos. El pensar que la gente no se equivoca, el pensar que el líder, palabra que hay que algún día erradicar de la política venezolana, que el líder no se le cuestiona, que el líder no se le critica, no se le pregunta, o sea, es exactamente lo contrario. Los políticos no están ahí para que creamos en ellos, están ahí para responder ante nosotros, porque trabajan para nosotros. Ese es el tema. Entonces, de nuevo, yo no quiero decir que esto sea solamente en el tema político, pero en el tema político es tremendamente, se nota pues el tema de las burbujas. Y hay una cosa que tú decías, Marijo, o sea, lo grave de todo esto es que estamos en las manos de unas 6 personas. 6 personas que están moviendo el conocimiento mundial, la información que consumimos todos los días. Es un grupito pequeño de personas. BlackRock. Sí, Que bueno, Lo llevas controlan, que al mundo controlan a empresarial. millones, que que controlan a controlan lo millones. que nosotros Suena, podemos suena pensar. muy historia de ciencia ficción, Sí, sí, suena muy suena, a pero es cierto. película, a teoría conspirativa, pero no, es realmente que tienen un gran poder. O sea, Sí, no es solo el poder económico, no, tienen un poder porque están controlando las emociones, los sentimientos y nuestros pensamientos. O sea, ese es el sí, trasfondo. Por eso es que no es casualidad que ahora estamos tan, pero tan bombardeados por publicidad en YouTube, ¿no? Vean la cantidad de publicidad que hoy tiene YouTube. Es una cosa abusiva, es una cosa aberrante, porque es que no te deja nada. Tú estás viendo algo y se te mete de todas las maneras posibles, como si estuvieras en el Super Bowl. O sea, es una sí, cosa sí, 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 sí. abusiva, ¿no? Entendiendo el impacto que eso puede tener en el consumidor. Yo siempre le doy a omitir y yo digo, ¿de verdad crees que me vas a convencer que lo voy a comprarlo? Porque me estás quitando lo que estoy viendo, pero nos van educando, nos van formando, Es ¿no? que Poco a poco. Es como hay, esto, insisto que suena como muy ciencia ficción porque es como de Matrix, como la sí, película. sí, 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 sí. Pero suena muy, y quiero ser muy responsable con esto, que no, María José está diciendo teoría conspirativa. No. O sea, esto es una realidad. Pero Son yo sí, grandes, son dueños de empresas A Julián le gusta la teoría tecnológicas, conspirativa. que son dueños, no, porque justo por la responsabilidad de la información, pero es que ellos controlan la información. Y Claro. además lo hacen de una manera tan sigilosa, ¿no? Muy sutil, que por eso es que están al lado del hombre que está manejando la nación más importante en este momento, que es Estados Unidos. Estados Unidos nunca dejó de ser importante, pero se había perdido un poco su papel en el mundo. Y eso hay Sí, que reconocérselo a Trump. Ha vuelto a recuperar su rol como la nación y la recién estrategia de seguridad que lanzó y esta nueva versión de su doctrina Monroe es un ejemplo, ¿no? De lo que estamos viendo con Estados Unidos. Y claro, en esto que tú decías sobre el caso de María Corina y la oposición, creo que ahí hay un caso como muy complejo, si me atrevo a decirlo, dado sí, el sí, hecho de que ella no ha podido ejercer un liderazgo normal, ¿no? No ha sido un sí, liderazgo como en cualquier otro país. Igual ninguno de la oposición, más allá de si hoy cuestionamos sí. su forma de actuar, pero no han ejercido, ha sido bajo la clandestinidad y en el caso de ella, pues obviamente como que hay dos, la balanza, ¿no? O sea, independientemente,
ha sido muy... Quien no la acepta hoy en día es ideológicamente. Volvemos a las Ideológico, cámaras sí, de sí, eco, sí, sí, ¿no? sí, sí. Porque Exactamente. justo yo que estoy en México, recuerdo que cuando salió el premio Nobel y la forma en que lo vieron desde aquí, pues como rechazo, desde otro punto de vista, ¿no? No están de acuerdo. Cosa que yo paradójicamente decía, porque había como mucha indignación, mucha indignación. Y decía, bueno, está bien, tú puedes estar indignado ideológicamente, porque no está, pero no te indigna que hay presos políticos en Venezuela. Eso no te duele que haya niños acusados de traición a la patria. O sea, ¿te parece bien que haya, o no te indigna lo que pasa en Nicaragua, para no llevar solamente el tema en Venezuela, o no te indigna lo que pasa entonces vuelvo a las cámaras de eco, ¿no? Entonces, Ujú. claro, perdón, Julián, que hoy sé que ya me estás pidiendo hablar, pero No, lo no, que no, voy es que hay momentos en los que sí creo que como que la situación son como situaciones muy especiales, ¿no? O sea, son muy, muy especiales las condiciones. Pero si nos vamos a otros ejemplos, incluso a lo religioso, ¿no? Que hoy parece mentira que en pleno siglo XXI uno siga viendo estas luchas por el cristianismo, o sea, estas noticias tan bárbaras de Sí. cristianos que son asesinados. Uno dice, ya va, pero yo estoy en el siglo XVI, o sea, ¿qué está pasando? O sea, estoy otra vez, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? O sea, me fui otra vez a la persecución del Imperio Romano. ¿Qué es esto que todavía seguimos en Ujú. todavía, ¿no? O sea, como que uno dice, batallas superadas en esto que sigue siendo cámaras de eco, ¿no? Cómo controla mentes, como lo que decía Julián, toda la vida hemos tenido esto, solo que este sesgo informativo, ideológico, y que nos puede caracterizar y por las cuales somos manipulables, hoy encuentra una gran herramienta en algo que es muy poderoso, que son las redes sociales. Sí, la forma de divulgación es increíble. O sea, es increíble cómo ha crecido, especialmente los últimos, yo diría, 10 años para acá, quizás, sí, los últimos 10 12 años para acá. A ver, Julián, perdón, no, adelante. muchacho, que para 2 personas que no querían llevar el tema de conversación al lado político, déjenme decirles que ustedes 2 están en tremenda burbuja política, ¿yo? Sí, Y lo tienen a ahí mí me gusta navega. mucho la política, yo lo Sí, confieso. Yo creo que si nosotros empezamos a entender más la política, creo que podemos ser ciudadanos más partícipes y más, sí. definir más, ¿no? Nuestra rienda. A mí me gusta la política, siento que la gente le ha agarrado ay no, Fastidio. estás hablando, ajá, qué fastidio, y no, yo creo que a ti te tiene que interesar la política porque te tiene que importar qué pasa con tu día a día. La política es tu día a día, cuando tú vas a abrir una llave y te sale agua y vas a encender la luz y este internet que tenemos es parte de la política. Si tú crees que Sí. eso no es política, entonces no estás entendiendo el mundo. Y si tú crees que eso no es política, eso es también una posición política. Entonces yo Sí. creo que sí es importante que nos involucremos, pero sí, estamos en las cámaras de eco. Julián, te metimos en esta cámara de eco. O Aquí sea, esto resuena Julián contigo y vas a terminar hablando de política.